Bueno, 30.4 dice lo siguiente. Una bobina en forma de solenoide con 25 espiras de alambre está devanada en forma compacta alrededor de otra bobina con 300 espiras. Entonces nos mencionan el ejemplo 30.1, el ejemplo resuelto 30.1. Hay una, primero, son en realidad solenoides, porque después fíjense que nos mencionan el solenoide interior, ¿verdad? Tiene 25 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro. Entonces, una bobina en forma de solenoide con 25 espiras, ¿verdad? Entonces, esa es la externa, está devanada en forma compacta alrededor de otra. ¿Okay? Entonces, eso devanada en forma compacta, lo que quiere decir es que los dos solenoides, el externo y interno, prácticamente tienen el mismo diámetro, ¿ok? O la misma área. ¿Okay? Porque el devanado, es decir, el enrollado ese para formar el solenoide, pues se hace de forma tan compacta que pues la diferencia entre los diámetros o entre las áreas es muy, muy pequeña. ¿Okay? Entonces, eso es un dato muy importante. Y pues tenemos el interior que tiene 300 espiras. El solenoide interior pues tiene 25 centímetros de longitud, perdón, y 2 centímetros de diámetro. Entonces, en cierto momento la corriente en el solenoide interior es de 0,120 amperios y aumenta a una razón de 1,75 por 10 a la 3 amperios por segundo. Ok, entonces estos son los datos que nos están dando en el problema. Para este momento, pues el momento en que ocurre esta corriente y esta razón del aumento de la corriente, pues calcular el flujo magnético medio a través de cada espira del solenoide interno. ¿Okay? La inductancia mutua entre los dos solenoides y la FEM inducida en el solenoide exterior al momento de modificar, o sea, al momento de tener esa variación de corriente. ¿Okay? Entonces veamos la forma de resolverlo. En el solenoide interior nos dan este dato que está aquí. Lo voy a llamar N1, 25 espiras. El solenoide interior, ¿verdad? Es N2, 300 espiras. Pero además del el solenoide interior nos están dando la longitud, que son 25 centímetros, y el diámetro, que son 2 centímetros. Como nos dicen, devanado compacto, las áreas prácticamente son iguales. Para un momento determinado, la corriente en el solenoide interior es esto que está aquí y la variación de la corriente es esto que está aquí. Entonces, calculamos lo que queremos calcular es el flujo, ¿verdad? En el solenoide interior. Entonces, calculamos su campo magnético, ¿verdad? El campo que genera. Entonces, recuerden, campo magnético de un solenoide, mi sub 0, n minúscula I cuadrado, donde n minúscula es vueltas por metro, ¿verdad? O espiras por metro, pero lo podemos calcular a partir de las espiras y la longitud, ¿verdad? Porque eso nos lo da el problema, nos da la cantidad de espiras y la longitud de ese solenoide. Entonces, bueno, pues fíjense, tiene 1200 vueltas por metro o 1200 espiras por metro. Se sustituye y nos queda este valor de campo magnético. ¿Ok? Con ese valor de campo magnético calculamos entonces el valor de la FEM en ese mismo solenoide. Campo magnético por el área, pues asumimos que los dos pues tienen la misma dirección, ¿verdad? Y entonces nos queda esto que nos va quedando esto aquí, la magnitud del campo magnético, el área, ¿ok? El área R por R cuadrado por pi o pi por R cuadrado, ¿ok? Recuerden que nos dieron el diámetro que son 2 centímetros, ¿ok? Entonces 1 por 10 menos 2 y nos da el flujo, ¿ok? Nos da el flujo medio, podemos llamarlo flujo medio, ¿verdad? Estamos asumiendo un valor constante y uniforme del campo. Vale, perfecto. Siguiente nos piden la inductancia mutua. La inductancia mutua pues es
esto que está aquí. El número de espiras o el número de vueltas por el flujo de 2 entre la I1 o el número de espiras y el flujo de 1 entre I2. Pero debido al devanado compacto, debido a que las áreas son iguales, podemos decir que los flujos son los mismos. Entonces el flujo para 1 es igual al flujo para 2. ¿Ok? Entonces, pues tenemos que esto es 2, ¿verdad? Tenemos la corriente en 2 y tenemos el número de las espiras del solenoide exterior. ¿Ok? Porque estos datos no lo tenemos, o sea, no tenemos la corriente en 1, tenemos la corriente en 2. Entonces, pues, diciendo que estos dos son iguales, los dos flujos, entonces podemos utilizar este lado y pues calculamos entonces la inductancia mutua. ¿Ok? La inductancia mutua. Nos queda eso que está ahí. Y entonces, pues al final, con la inductancia mutua, calculamos la FEM inducida en el solenoide exterior, ¿okay? Que es la inductancia mutua por el cambio de la corriente en el solenoide interior. Entonces, recuerden, ley de Faraday, desde el punto de vista, o sea, utilizando el concepto de inductancia mutua. Entonces, pues, y tenemos y nos queda que es del orden de 20,6 milivoltios. ¿Ok? 20,6 milivoltios, o eso que está ahí, menos, o sea, menos 20,6 milivoltios o menos 0,0206. Ok, entonces este sería el 30,4.